Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. En nuestro vídeo anterior, conocimos la leyenda del chupacabras, la bestia chupadora de sangre. Hoy os contaremos uno de los relatos más impactantes relacionados con este turbio ser. Sí, hoy ponemos el título, no se nos olvida como en Baba Yaga. En un rincón apartado de la llanura mexicana, donde el viento silbaba canciones de soledad y la luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, se erguía un rancho desmoronado por el tiempo y el olvido. Allí, en ese lugar olvidado por los hombres, vivían Antonio y Lupe, una joven pareja que buscaba forjar su futuro en medio de la desolación. Con ellos, un pequeño ser de apenas unos meses, su amado bebé, representaba la esperanza de un porvenir brillante. La noche en que sucedió todo, el cielo estaba despejado, pero el aire parecía cargado de un presagio abominable. Las ovejas del rancho, generalmente tranquilas bajo el cobijo de la noche, mostraban una inquietud poco común. Balaban y se movían nerviosamente, como si percibieran una presencia invisible y malévola. Nerviosas, como siempre estamos nosotros, esperando vuestro like y comentario. Tened piedad y darnos un gusto si os interesan estos relatos. Lupe, con su corazón materno, arrullaba al bebé en sus brazos, tratando de calmar su llanto incesante. Antonio, inquieto por una sensación que no podía explicar, rondaba la casa con la escopeta al hombro, observando las sombras danzantes creadas por la luna. De pronto, un sonido gutural, un murmullo de pesadilla, rompió la tranquilidad de la noche. Antonio, con el corazón acelerado, se volvió hacia el origen del sonido, intentando localizar la fuente de aquella perturbación. Lupe, con el bebé en brazos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación que la hizo apretar al niño contra su pecho con más fuerza. «¡Antonio!», llamó con voz temblorosa. «¿Qué fue eso?». Antonio no respondió. Sus ojos se habían posado en una figura oscura que se acercaba lentamente, acechando desde la penumbra. La criatura, deforme y grotesca, avanzaba con una agilidad antinatural, sus ojos rojos brillando con una malevolencia que helaba la sangre. Su piel era escamosa y grisácea, cubierta de espinas que se erguían como lanzas listas para perforar la carne. El chupacabras, esa bestia de leyenda que devora el alma de aquellos que tenían la desgracia de cruzarse en su camino. Lupe retrocedió, el miedo transformando su rostro en una máscara de terror. «¡Antonio está aquí!», gritó, pero sus palabras fueron tragadas por el silencio abismal de la noche. El chupacabras, con su hocico afilado y sus colmillos expuestos, se abalanzó sobre la entrada del rancho. Antonio disparó su escopeta, pero las balas parecían pasar a través de la criatura como si estuviera hecha de sombras. Desesperados, Antonio y Lupe se refugiaron en el interior de la casa, atrancando la puerta y apagando las luces, esperando que la oscuridad los protegiera. Los minutos pasaron con una lentitud torturante. Cada crujido de la madera y cada susurro del viento amplificaban el terror en sus corazones. De pronto, un rugido que resonó en las profundidades del alma rompió el silencio. La puerta, frágil barrera contra el horror, se hizo añicos bajo la fuerza de la criatura. El chupacabras irrumpió en la sala, sus ojos inyectados en sangre, fijándose en Lupe y el bebé. Antonio, en un último acto de valentía, se interpuso entre la criatura y su familia, disparando una vez más. Pero fue en vano. Con un movimiento rápido y mortal, la bestia esquivó el disparo y se abalanzó sobre ellos. Hundió sus colmillos en el pequeño cuerpo del niño. Lupe gritó, un grito desgarrador que cortó la noche, mientras la sangre de su hijo manchaba sus manos. Antonio, en un acto de furia y desesperación, se lanzó sobre el chupacabras, intentando arrancarlo de su presa. Pero la bestia, con una fuerza sobrehumana, lo lanzó a un lado como si fuera un muñeco de trapo. La bestia, con su presa aún entre sus mandíbulas, se volvió hacia la puerta, desapareciendo en la oscuridad tan rápidamente como había aparecido.
Lupe, destrozada por el dolor y el horror, se dejó caer al suelo, sus lágrimas mezclándose con la sangre de su hijo. Antonio, herido y derrotado, se arrastró hasta su esposa, abrazándola mientras el silencio mortal de la noche volvía a envolver el rancho. El silencio continuó susurrando su canción de soledad, y la luna, indiferente a la tragedia que acababa de ocurrir, siguió brillando en el cielo. El rancho, ahora marcado por la tragedia, se sumió en un silencio eterno, un testigo mudo del horror que había traído el chupacabras. La leyenda vivía, y aquellos que quedaban sabían que la oscuridad siempre acechaba, esperando el momento para reclamar lo que considera suyo.